Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Escúchalo dos veces. Diréis, Oreste, cada vez estás en un setup más diferente, el anterior en Nepal, ahora estamos en un castillo del siglo XV y traemos de vuelta a Andrei, que bueno, no pudo despedirse como tocaba y este por fin va a ser el último episodio que hagamos juntos. Y tenemos a un invitado muy especial. Santiago, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal, Orestes? ¿Todo bien, Andrei? Todo bien, ¿qué tal, Santiago? Muy bien, Andrei. Bueno, pues hablamos de Santiago Pons Domenech, que madre mía, no acaba el currículum de Santiago. Es director del colegio mayor en el que nos hospedamos, que ya hablaremos, es muy particular, muy bonito. Es también decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia y es también un sacerdote, un cura, canónigo de la Catedral de Valencia. Sí. Y como veis, tiene una agenda bien apretada. Y lo que ya queremos entrar de cabeza, porque tenemos muchas preguntas y muchas inquietudes, para contextualizar un poco quién era Jesucristo y por qué su palabra es tan poderosa todavía 2000 años después de su muerte. Bueno, eso se viene al grano directamente. Pues Jesucristo. Tendríamos que ver también, muchos aspectos, podríamos estar hablando muchas horas. Pero Jesucristo tenemos unas noticias históricas de él. Es un judío del siglo I después de Cristo, obviamente, que tiene una vida que impacta en una serie de discípulos y hay una serie de elementos que les hacen a los discípulos pensar que están ante un hombre muy especial. Los discípulos conocen a Jesús, se encuentran con un hombre al que escuchan, al que ven actuar, al que ven que realiza cosas y signos muy interesantes y podríamos decir que se enamoran de él. Es decir, en un contexto en que el pueblo judío está esperando un Mesías, aparece Jesús, se presenta como Mesías, pero un Mesías muy especial. De hecho, tan especial que dicen, no vayas diciendo por ahí que soy Mesías, que la gente se va a pensar lo que no soy. Esa experiencia de los seguidores, de los discípulos y en concreto de los apóstoles, se ve frustrada por una final que nadie se esperaba. Si Jesús dice que es el Mesías, ¿cómo es posible que haya muerto en la cruz? Es decir, eso acaba con todas las expectativas. Al cabo de un tiempo, estos discípulos, estos apóstoles, que estaban absolutamente decepcionados, se encuentran por toda Judea anunciando el mensaje de Jesús. Y no solo eso, llega un momento en que se extienden por todo el mundo anunciando a Jesús. Y no solo eso, son capaces de dar la vida por Jesús. ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado entre la muerte de ese Jesús y el momento en que los discípulos salen a anunciar algo novedoso, algo espectacular. Ahí está la experiencia de lo que llamamos resurrección de Jesús. Entonces, poco a poco los apóstoles van dándose cuenta de que en Jesús hay algo especial, hay algo más que un hombre. ¿Cómo podrías poner algún ejemplo? ¿Cómo se daban cuenta de que aquel no era un hombre, que Jesús no era un hombre? Eso sucede después de la resurrección. Es decir, ahí ya definitivamente dicen, efectivamente... Eso es. Es decir, durante la vida de Jesús lo ven, es difícil que lleguen... Es verdad que existe la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero incluso el mismo Pedro no es consciente aún en ese momento de las consecuencias que tiene lo que está diciendo. Tendrá que pasar un poco de tiempo, tendrá que tener la experiencia de que ese Jesús que han visto morir vive de otro modo, de otra forma, que no les deja y que está impulsándoles, a través de lo que llamamos nosotros el Espíritu Santo,
para anunciar esa buena noticia que Jesús mismo les ha traído. Entonces en Jesús nos encontramos con un hombre que dice que es el Hijo de Dios. Incluso los mismos apóstoles les costó llegar a ese paso, porque ese es el paso de la fe. Reconocer en un hombre al Hijo de Dios, ese es el paso de la fe. Y reconocer que en ese hombre Dios ha actuado en la historia, eso es un acto de fe. Y que Jesús, con su vida, con su muerte, con sus palabras, nos revela, nos muestra quién es Dios, eso es un acto de fe. Y Santiago, una pregunta que se me ha venido ahora, no la tenía preparada, pero me da mucha curiosidad. ¿Por qué escoge Jesucristo aparecer en ese momento preciso en vez de en otro momento? ¿Por qué no cuando ya somos capaces de hablar los seres humanos? ¿Por qué ese momento era tan importante? Bueno, es una buena pregunta, se la tendremos que hacer al Padre, a Dios Padre, porque eso es el designio de Dios. Bueno, hay una serie de características históricas que hacen que el momento de Jesús sea muy interesante. Eso no explica exactamente el porqué, no explica el porqué, pero tenemos que tener en cuenta a Jesús. Jesús no es un meteorito aislado. Jesús entra en proyecto de salvación, en un proyecto, en una historia que va haciendo Dios con un pueblo que se elige. Entonces tenemos que preguntarnos a Abraham. Dios elige a Abraham y bueno, se va revelando poco a poco. Es decir, la revelación de Dios en la historia es una revelación progresiva, y los santos padres decían pedagógica. ¿Por qué? Porque Dios se va amoldando a lo que en cada momento el ser humano puede entender. Por ejemplo, ¿vosotros sabíais que Abraham no era monoteísta? Abraham creía en muchos dioses. Bueno, eso se llama enoteísmo, es decir, creía en muchos dioses como en todo en su tiempo. En su tiempo, la figura de Dios estaba vinculada al territorio. Entonces tú ibas a un territorio, tenías que respetar a los dioses de ese territorio. Y Abraham lo hacía. Cuando va a Egipto, sacrifica a los dioses de Egipto. Cuando va a Salem, lo que será después Jerusalén, sacrifica al dios de Salem. Pero hay una característica nueva, novedosa en el Dios de Abraham. Y es que así como los dioses en la época de Abraham están vinculados al territorio, la experiencia que está teniendo él de Dios es un Dios que le acompaña, un Dios que peregrina con él, un Dios que hace un pacto con él. Y eso es una novedad. Entonces, Abraham, bueno, respeta a los otros dioses, pero tiene su Dios. Ese Dios que le acompaña, ese Dios especial, ese Dios que ha hecho un pacto con él. Bueno, a partir de ahí van haciendo ese pueblo de Israel. Bueno, conocéis, recordáis la historia de Israel, las 12 tribus, la estancia en Egipto, la salida de Egipto. Entonces, cuando sale Egipto se crea un pueblo que tiene conciencia de ser un pueblo elegido y que ese pueblo elegido hace un pacto con Dios. La forma más rápida de ese pacto es: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Bueno, y va experimentando cómo Dios está actuando en medio del pueblo. Ahí tenemos la Biblia que recoge ese camino. La Biblia son muchos libros, es un tema complejo, pero muchos libros en que un pueblo, el pueblo de Israel, va expresando la experiencia de ese camino de Dios con ellos. Bueno, una serie de cosas, aparecen los profetas que van corrigiendo esa imagen de Dios, porque no siempre, sí, uno va viendo en la progresión de la revelación de Dios a Israel, va dándose cuenta de que ese Dios va evolucionando, diríamos nosotros. No es que evolucione Dios, es que va cambiando la idea, la percepción que el hombre tiene de Dios. Y con los profetas aparece ya ese Dios, no existen otros dioses más que un solo Dios. El monoteísmo aparece ya con los profetas. Y se anuncia también la venida de un Mesías que mostrará definitivamente cómo es ese Dios. Bueno, en Jesús tenemos el cumplimiento de esas profecías. Bueno, es un tiempo interesante, sociológicamente, históricamente, es un tiempo de paz, la paz romana,
es un tiempo que hay un imperio que de alguna forma uniformiza o tiene una lengua común que va a permitir. En fin, hay una serie de características históricas que favorecen también esa revelación de Dios. Veo, ¿por qué exactamente ese momento? Es porque a Dios le pareció que era el mejor momento. Y como bien has dicho, venimos de una tradición judío-cristiana. Correcto. Pero en la sociedad de hoy en día ocurre algo, y es que los jóvenes cada vez siguen menos esa tradición judío-cristiana. Se separan más de la fe y de la religión católica. Entonces, entrando más en este tema, ¿a qué crees que se debe esa falta de fe que tienen los jóvenes? Es un tema complejo, pero fijaros que no solo los jóvenes se separan de la Iglesia. Los jóvenes hoy día se separan de todo lo institucional. Tampoco hay jóvenes, o no hay demasiados jóvenes en partidos políticos, en sindicatos, es decir, hay un desapego en ese sentido. Y obviamente la Iglesia como institución también lo experimenta. Es decir, la falta de jóvenes en la Iglesia no es exclusiva de la Iglesia, sino que es de nuestro momento. También hay una serie de cosas. Por ejemplo, la fe cristiana tiene que ser transmitida y tiene que ser contada. Si yo no te cuento que Jesús, quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, que Dios te ama, que Él ha dado su vida por ti, si yo no te lo cuento, tú no lo vas a saber. Porque es un acontecimiento, no es un concepto abstracto al que yo puedo llegar si me pongo a pensar. Yo puedo llegar a la idea de Dios, si poco a pensar, pero mucho más allá no puedo ir. En cambio, hablar de Jesús es alguien históricamente concreto. Es la concreción de Dios en la historia. O te lo cuenta o no lo sabes. Si hemos optado por no contárselo a los jóvenes, es obvio que los jóvenes no van a conocer a Jesús y es imposible que se decanten por Él. Es decir, yo creo que es uno de los motivos. Después también hay motivos históricos también, pues la acción de la Iglesia a lo largo de la historia pues no ha sido la más ejemplar siempre. Eso también provoca desafección. También elementos, si tú tienes una mala idea de Dios, pues es posible que esa idea de Dios te lleve a pensar, cuando tú la contrastas con lo que ves en el mundo, te llegue a pensar que esa idea no es válida. Es decir, yo a veces cuando, hablando con personas, o con jóvenes también, les he preguntado, cuéntame tu idea de Dios. ¿Qué piensas que es Dios? Y a veces lo que me han contado, yo recuerdo con un joven, digo, pues Dios es una especie de señor mayor que me dice lo que tengo que hacer. Yo le digo, correcto, yo soy igual de ateo que ti. Y yo en ese Dios no creo. Y me parece muy bien que tú no creas en ese Dios. Claro, si nos hacemos una idea muy pobre de Dios, es normal que acabemos rechazándola. Y de forma resumida, ¿qué sería Dios? O sea, ¿cuál sería la idea de Dios como cristiano? Es difícil de resumir. Es difícil de resumir, pero más que la idea de Dios, a mí no me gusta hablar de la idea de Dios, sino quién es Dios. Entonces, si yo pienso que Dios es alguien que me ama, que no me deja solo, que se ha tomado la molestia, por decirlo así, de enviar a su Hijo, es decir, de que Jesús sea un hombre, Dios hecho hombre decimos, para que nosotros lleguemos a conocer a Dios. Y lleguemos a conocer cuánto nos ama Dios. Y eso lo vemos en Jesús. Si Jesús conocemos su historia, dices, bueno, es quizás el hombre, no sé, más ejemplar que ha pisado la tierra. Pero no solo eso. Jesús no es solo un ejemplo de humanidad, sino hay algo más. Porque en Jesús se nos muestra, si Jesús era así y actuó de esa manera, eso nos habla de Dios. Y nos dice, Él mismo lo dice, quien me ve a mí ve al Padre. Y después otra cosa importantísima. En Jesús vemos una cosa que también da respuesta a un anhelo humano. Y es, no hemos sido creados para la muerte. Nuestro Dios es alguien que nos ama y que nos ama no para que nosotros muramos y termine nuestra existencia en un sepulcro,
sino para compartir su vida con nosotros. Es decir, nos ama ya, para que crezcamos y lleguemos a plenitud. Pero que esa plenitud no se acaba con nuestra muerte, sino que Dios sale a nuestro encuentro. Entonces, esa plenitud de Dios, ese Dios como alguien que, a veces lo digo, Dios es nuestro fan número uno, es decir, porque Dios nos ama en ese sentido y nunca nos deja, ni en lo bueno ni en lo malo. Y entonces, cuando tú experimentas que no estás solo, que hay alguien que te ama, que tú no eres una casualidad sin más en medio del universo, sino que eres amado, pues tu vida la ves de otra forma. Y una pregunta, Santiago, ¿cómo sabes que en tu caso has escogido la religión cristiana? Imagino que verás esta religión como la correcta o la válida. ¿Y por qué la iglesia cristiana y no el islam o por qué no el budismo? ¿Cómo sabes que esta es la correcta? ¿Tienes certeza sobre eso? Bueno, también es una buena pregunta. Yo soy cristiano, entre otras cosas, porque he nacido en una cultura cristiana y me han hablado de Jesús. Otra persona que no hubiera nacido en el cristianismo, no le hubieran hablado de Jesús, ¿podría llegar a conocer a Jesús? Bueno, podría llegar a conocer a Jesús. Pero fíjate que esa misma pregunta es la pregunta que podríamos hacer. Bueno, ¿y los hombres y mujeres que vivieron antes de Cristo? ¿Y los que vivieron antes de Abraham? Vale, ahí tenemos que ver dos cosas. Una, efectivamente Dios es el Dios del hombre, que ha creado el ser humano. Y lo ha acompañado desde el principio, desde la aparición del primer hombre sobre la tierra. Nunca ha dejado al hombre. Y lo ha acompañado en la medida en que el hombre podía comprender y conocer. Es decir, la historia de Dios con la humanidad es una historia de revelación. Es decir, poco a poco ese Dios se ha hecho el encontradizo con el hombre. Eso significa que aquellos hombres no pudieron ser felices porque no conocieron la revelación. No, claro que fueron felices. Dios les salió al encuentro de muchas formas. Y poco a poco ese Dios que les salía al encuentro de los hombres a lo largo de toda la historia se fue manifestando cada vez más para que comprendiéramos mejor quién era ese Dios. Pensemos, es decir, todas las religiones antiguas o todos los mitos que intentan, los mitos y las religiones son esa expresión de una inquietud que hay en el corazón del ser humano, que necesita trascenderse, necesita preguntarse quién soy, qué hago aquí, cuál es el origen de todo, cuál será mi futuro, estoy para la muerte Y eso, pues han intentado darle respuestas a su manera. Y ahí tenemos, si estudiamos la historia de las religiones, vemos cómo el hombre ha ido dando sus respuestas. Podríamos decir que las religiones son las respuestas que han dado el ser humano a la pregunta sobre Dios y sobre el origen de todo. En el cristianismo le damos la vuelta a la religión. Incluso hay algunos autores que decían que el cristianismo en realidad no sería una religión, porque si la religión es el esfuerzo del hombre por encontrar a Dios, en la religión cristiana nos encontramos el dinamismo contrario. Es Dios que sale al encuentro del hombre para que le conozca. Entonces, en el cristianismo tenemos a Dios que va educando un pueblo, volvemos a lo de antes, y su máxima revelación, su máxima expresión es una persona que hable con nosotros, un hombre, Jesús. ¿Por qué? Porque la máxima forma de manifestar es lo que estamos haciendo, hablar, vernos, conocernos. Pues Dios se hace uno de nosotros para hablar nuestro lenguaje y mostrarnos con nuestro propio lenguaje quién es Dios, quién es ese Padre que nos ama. Entonces, en el cristianismo vemos, por decirlo así, la culminación de ese anhelo del hombre por conocer a Dios. Y vemos la máxima realización de esa revelación. ¿Eso significa que las otras religiones no sirven para nada? Yo nunca diría eso, porque son expresión auténtica y genuina de esa inquietud del ser humano. Que puedan llegar o que no puedan llegar, mira, Dios nunca va a abandonar a un hombre, a una mujer, que en conciencia
y rectamente me busque. Nunca. Y que se deje llevar por su conciencia. Es decir, no sé, un musulmán que viva de verdad con el corazón en la mano su camino, Dios no lo va a dejar de amar. O de otras religiones, es decir, Dios no le va a decir, tú como no has creído en esta religión. Otra cosa es que tú no quieras creer en Jesús o rechaces a Jesús. Bueno, es otra cosa. Ahí tendríamos que ver qué responsabilidad personal tiene la persona, ¿eh? Y también ver si ese rechazo es un rechazo genuino o es un rechazo de una mala imagen de... Es decir, por eso el Señor nos ha dicho, vosotros no juzguéis, eso me encargo yo. Y como hemos estado hablando fuera de cámaras, yo voy a ser el futuro médico. Siempre intento meter un poquito de medicina en todos los podcasts que hacemos. Y hay algo que me preocupa mucho, Santiago, y lo hemos hablado antes, y es que la principal causa de muerte de los jóvenes en Occidente, en este caso en España, es el suicidio. Sí. ¿No? Entonces, un poco la labor, entre otras cosas, de este podcast es ayudar a esos jóvenes que no puedan encontrarle un sentido a esa vida. Hemos traído a un psicólogo, a un filósofo, a la dueña de una ONG que se va a la India a recoger a niños huérfanos por la calle. Y este vacío que suelen tener muchos de los jóvenes, yo es algo que no le encuentro sentido. Y empiezo a investigar en PubMed, en distintos libros, artículos, y me he topado, que lo dejaré en la biografía, con un montón de estudios que demuestran que la religión es un factor protector frente a las enfermedades mentales, el estrés, puede prevenir incluso el suicidio porque da ese sentido a la vida. Y justamente por eso me parece que, viniendo de una tradición judío-cristiana, siendo al final pragmáticos y prácticos para traerlo en la práctica, puede ser una opción, como muchas otras, la religión cristiana, que estos jóvenes puedan utilizar pues, para encontrarle su sentido a la vida. Entonces, nuestra labor hoy va a ser un poco intentar conocer un poco más el cristianismo, pues desmentir algunos mitos que tenemos establecidos y luego también hablar sobre aquellos puntos más críticos o que nos pueden generar más duda, más rechazo, más incertidumbre. Vayamos desde algo muy sencillo. Razón y fe. ¿Son incompatibles? ¿Son compatibles? Sé que has investigado sobre eso y sobre todo, ya antes de que contestes, lo que más me llama la atención de Santiago es que ha estudiado física, es un doctorado, tiene el doctorado de filosofía, y ha estudiado teología, es de hecho un sacerdote. Y lo estábamos hablando con Andrei, que justamente esas son como los tres ámbitos, los tres aspectos que intentan encontrar ese sentido a la vida, la creación del universo y demás. Y has optado por coger una de esas tres ramas, habiendo estudiado y entrado en las tres. Entonces, ciencia, fe, ¿son incompatibles? ¿Son compatibles? Bueno, la verdad es que tratar de contraponer ciencia y fe es una cosa bastante reciente, es decir, hasta el siglo XIX nadie se había hecho esa pregunta. Es decir, si os fijáis, los grandes creadores de la ciencia han sido grandes creyentes, ¿eh? Pensemos en Newton. Newton, poca gente sabe que tiene más escritos de teología que de matemáticas o de física. Es decir, ¿por qué? Porque era un tema que le preocupaba, ¿eh? El mismo Pascal era un gran creyente en Descartes. Es decir, estamos hablando de los creadores de la ciencia moderna que son grandes creyentes. ¿Por qué? Fijaros, para que la para que la ciencia brote, hace falta fe. ¿Fe en qué? En que hay una racionalidad en el mundo. Si tú no crees que el mundo es racional, no le buscas una razón al mundo. No le buscas leyes. Porque si todo es caótico y absurdo, pues tú no te pones a buscar orden en el caos. Entonces, ¿y por qué creían? Pues porque pensaban que el mundo había sido creado por un Dios que lo había dotado de una razón. Y los primeros científicos, por ejemplo, Newton en su epitafio en Westminster, dice algo así como él está convencido de que está descubriendo las leyes con que Dios ha organizado el universo. Es decir, que para que haya ciencia, de hecho, fíjate, que la ciencia surge en un contexto de cristianismo. De cristianismo y de razón griega. Las dos cosas ayudan a entender las dos cosas, la aparición de la ciencia. Es decir,
Entonces, la contraposición, eso aparece sobre todo en el siglo XIX, ¿eh? Pero no tienen por qué ser incompatibles. De hecho, la fe, la reflexión racional sobre la fe es la teología. Mucha gente que, por ejemplo... Aplicas la razón para pensar tu fe, eso es teología. Mucha gente, por ejemplo, piensa mismamente en la evolución. No, pero si el cristianismo rechaza la evolución, venimos de Adán, Eva... Justamente, antes la religión sí pensaba, a lo mejor que mismamente cuando Darwin puso la teoría sobre la evolución, fue criticado en parte también sobre la Iglesia. Entonces me gustaría saber qué piensa la Iglesia sobre eso. ¿Se puede ir restaurando, puede ir reformándose? Cuéntanos un poco. No solo la Iglesia, sino todo el mundo en la primera mitad del siglo XIX y en el siglo XIX era fixista. ¿Por qué? Porque es lo natural, quiero decir, es la experiencia que tenemos. Es decir, el fenómeno de la evolución se produce tan a largo plazo que no tenemos, no hay manera de observar, tienes que estar muy atento a una serie de indicios que no son a primera vista. Eso es normal. Cuando hablamos de la evolución, la aparición del ser humano y todo eso, no es una cosa que sea incompatible o contradictoria con los relatos de la Biblia, por ejemplo. Los relatos de la Biblia tenemos que entenderlos bien. La Biblia no es un libro científico, sino que es un libro que nos muestra una experiencia de fe. Entonces, en la Biblia, en los relatos de la creación, por ejemplo, bueno, hay dos relatos de creación, uno a continuación del otro, nos muestra que Dios es el creador de todo y que el ser humano, de alguna forma, es ese culmen de los seres creados. Bueno, bien, eso es lo que intenta decirnos. ¿El cómo ha creado Dios al mundo? Pues, fijaros, tenemos dos relatos que nos dicen dos maneras distintas de cómo ha creado el mundo. Uno, el relato primero, que es más moderno que el segundo. Dios crea por la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Dijo Dios, aparezcan los pájaros y los animales sobre la tierra. Y se hizo. Es decir, la mera palabra produce la creación. A continuación, inmediatamente vuelve a explicarnos la creación. Y dice que Dios modeló del barro. ¿Cómo quedamos? ¿Ha creado por la palabra o ha modelado el barro? Bueno, vamos a ver. Son formas narrativas, son formas para tratar de expresar algo que es difícil de expresar. Entonces está sujeta a interpretación, ¿por la habéis visto? No está sujeta, debe ser interpretada. Mismamente, Adán y Eva tiene que ser algo alegórico, una interpretación. Bueno, hay que ser interpretado, pero todos los textos tienen que ser interpretados. Tú cuando lees el periódico tienes que interpretar. Tú cuando miras esto tienes que interpretar. Es decir, la hermenéutica forma parte de nuestra forma de situarnos en el mundo. Claro que hay que entender las cosas y hay que leerlo adecuadamente. Entonces, por eso existe una ciencia específica que se llama exégesis bíblica. La exégesis bíblica aplica el método científico textual para tratar de entender qué es lo que quiso decirnos el autor a través de eso. Y entonces tiene que ser entendido. La figura de Adán y Eva, estamos hablando de seres históricos. Es que los primeros relatos de la Biblia no son relatos históricos en el sentido descriptivo, sino que son relatos, lo que llamamos de orígenes. Son relatos que tratan de hablarnos del origen del universo, del origen del hombre y la mujer, del origen del mal, del origen de la diversidad de las naciones. Ahí tienes muchos relatos, pero relatos de orígenes. Eso quiere decir que no tienen que ser tomados al pie de la letra. ¿Por qué? Pues porque no están tratando de describir un proceso histórico, sino de hablarnos de otra cosa. Entonces no habría que creer ciegamente en algo, sino razonarlo e interpretarlo. Habría que ver qué es lo que está tratando de decirnos Dios a través de esa narración. Si yo te cuento una fábula de Esopo, ¿eso quiere decir que los animales hablan?
No, yo estoy tratando de, a través de esa fábula, transmitirte algo. Entonces tú te quedas, eso forma parte de la forma narrativa del ser humano de contar cosas. Mismamente nos ponías el ejemplo antes del teléfono móvil, de cómo dirías tú a un antepasado qué es un teléfono móvil, cómo se lo explicarías. Te dirían, no, es una caja en la que hablas, no te entenderían. No te entiende. Tendrías que recurrir a cosas que al otro le resultan familiares para que se hiciera una idea, pero no acabaría de entender. Y una cosa que a mí me resulta un poco controvertida, a lo mejor, no sé si sería la mejor palabra para utilizar, pero hemos dicho que hay que razonar las cosas y no creerlas ciegamente. Sin embargo, la religión católica es una institución dogmática, ¿no? Hay una serie de dogmas que no hay que cuestionar, hay que creer. ¿Y no chocaría un poco con el hecho de razonar? Bueno, vamos a ver. La función del dogma es tratar de expresar aquellos elementos que son básicos en nuestra fe. La fe supone un paso adelante, una aceptación, pero después esa fe se va tratando de expresar y conceptuar y ahí aparecen los dogmas. Los dogmas, ¿por qué nos piden una aceptación? Bueno, pues porque son un punto de partida. Un punto de partida. Pero tenemos dogmas en muchísimas cosas. En nuestra sociedad también tenemos una serie de dogmas que no se pueden cuestionar. Cuando tú cuestiones determinadas cosas, te van a señalar. Por ejemplo, por entrar. Bueno, tenemos en nuestra sociedad una serie de dogmas que se pueden intentar justificar y todo eso, no sé, en la igualdad del hombre y la mujer. Eso no se puede cuestionar. Si alguien lo cuestiona, dirá, tío, ¿de qué va? ¿No entiendes? Eso yo no sé si sirve, pero incluso en las propias ciencias, ya que comparábamos antes la ciencia y la religión, las matemáticas parten de unos axiomas que son unos dogmas que no se pueden justificar, son afirmaciones, proposiciones que sean por ciertas sobre las que se construyen todas las matemáticas. Sí. O sea que las propias ciencias utilizan dogmas y no se nos viene la pregunta intuitiva de si las ciencias son racionales o no, y en cambio aún así utilizan dogmas. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de dogmas o cosas que son incuestionables, estamos hablando de cosas que nos parecen tan de sentido común que nos resulta incluso raro que alguien las cuestione. En el cristianismo, ¿cuál es el dogma fundamental, por decirlo así? Es decir, el dogma fundamental es estar abierto a que haya ese Dios que te ama y que se ha entregado por ti. Es decir, ¿eso lo aceptas o no lo aceptas? Es decir, cuando hablamos de fe, estamos hablando también de la fe, también tiene su razonabilidad. Es decir, bueno, yo creo que creer eso no es absurdo, pero que crea que no es absurdo no me lleva a creer. Es decir, en la fe tenemos varios componentes. Uno que es la razonabilidad y otro que es la voluntad. Es decir, al final la fe tiene que ser un acto libre. Si la fe es consecuencia de un razonamiento, ya no es un acto libre. Tú no eres libre para creer en el teorema de Pitágoras, porque te lo demuestran y punto, ya está. Es así y se acabó, no hay nada que discutir. En la fe tú tienes que decir algo. Y es una apertura a. ¿Eso quiere decir que vas a tragar con todo? No. Porque la fe también nos aporta un conocimiento. Es decir, y a partir de ahí, por eso razonamos, por eso existe la teología. Porque pensamos nuestra fe. Y tratamos de comprenderla en la medida en que se pueda comprender. Es decir, cuando hablamos de Dios, sabemos que nunca vamos a agotar a Dios. Por eso utilizamos la palabra misterio para referirnos a Dios. No por ser algo misterioso, escondido, sino algo que nos supera y nos desborda tanto que por mucho que pensemos y le demos vuelta, nunca agotaremos a Dios. En ese sentido hablamos de Dios como misterio. Entonces, la fe es abrirse a ese misterio, dejar que eso entre en tu vida y que eso también te ayuda a transformarte. Y Santiago, ¿cómo es posible concebir cómo algo que no podemos concebir de la misma forma que yo concibo este vaso de forma visual o esta mesa de forma visual, que sería Dios,
tenga una propiedad para nosotros tan social y tan humana como el amarnos. ¿Cómo es posible concebir algo que no visualizamos nos ame? A mí es algo que siempre me ha causado mucha duda. Sí. ¿Cómo podemos aceptar que algo que no vemos pueda amarnos? Bueno, también tenemos que mirar una serie de cosas, es decir, no es fácil, es decir, para uno sentirse amado, la experiencia del amor tiene que enraizarse también incluso en la experiencia del amor humano. Una persona que nadie la ha amado, va a ser difícil que entienda qué significa que Dios es amor. Si uno ha sido amado por sus padres, tiene la experiencia de unos padres que se han preocupado por él, tiene una experiencia de amigos y todo eso, entonces empiezas a entender un poco lo que es el amor. Y puedes descubrir también, la gratuidad de lo que es la vida, la gratuidad de lo que es. A Dios obviamente no lo vemos, pero vemos, experimentamos esa gratuidad en medio de nuestra vida que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y esto por qué? Y después el conocer a Jesús y conocer lo que Él hace y dice es el que nos lleva a descubrir que Dios nos ama. Fijaros, pensar que Dios es amor no es la primera imagen intuitiva que el hombre ha tenido de la divinidad. La relación de los hombres con la divinidad en la antigüedad, estamos hablando de, no sé, pues la prehistoria, en la antigüedad incluso, era una relación de miedo. Muchos de los mitos de la creación del hombre hablan de unos dioses caprichosos que crean al hombre para que sea nuestro esclavo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la experiencia de la vida era una experiencia dura. Dura, es decir, nosotros ahora empezamos a ver la vida de otra manera. Tenemos muchas cosas que nos han facilitado la vida, pero pensar la vida, o sea, hace 2000 años, era muy dura. Es decir, el hecho de que si tenías sed, no tenías un grifo en casa para beber, tenías que ir al pozo, alguien tenía que ir al pozo, tenía que coger el agua en un cántaro, llevarlo a casa. El mero hecho de, no sé, de lavar la ropa, tenías que ir a los ríos, a las acequias. Es decir, la vida cotidiana era una vida bastante dura. Si a eso le sumas, pues no sé, que si los ataques, las guerras, no sé cuánto, la experiencia de Dios, la experiencia de la vida, no era una experiencia de decir, aquí estamos aquí para... Alguien nos ha querido mal y nos ha castigado. Por tanto, la relación del hombre con Dios es una relación de temor, de miedo. Poco a poco, esa relación va cambiando. Y el hecho de que en Jesucristo, antes de Jesucristo ya empieza a manifestarse de que el Dios del Antiguo Testamento va rompiendo esos clichés, pero sobre todo Jesucristo, que nos diga que Dios es amor, eso es una revelación impresionante. Eso cambia. La relación con Dios ya es una relación de amor, ya no una relación de temor y de miedo, sino de amor, de sentirnos amados. Ya no le tenemos miedo a Dios, sino que lo vemos como alguien que nos ama. El cambio es radical y eso nos lo ha mostrado Jesús. Fijaros, en Jesús tenemos la experiencia de cuánto nos ama Dios. Y sobre todo en un elemento que es el Cristo crucificado, Cristo en la cruz. Es decir, pensad, si recordáis, toda la pasión de Jesús, cómo Jesús en la pasión, es tentado. Si eres el Hijo de Dios, baja de ahí, creeremos en ti. O cuando van a detenerlo, baja, deja la espada. ¿Pensáis que no podría pedirle a mi Padre que me enviara una legión de ángeles y se iban a enterar estos de que... Es decir, Dios, que es el omnipotente, el que lo puede todo, el que ha sido capaz de crear el universo solo con la palabra, permite que Jesús, su Hijo, sea clavado en una cruz. La imagen de Cristo en la cruz, con los brazos clavados, los pies clavados, es una imagen de impotencia total. Es decir, Dios, mirad que os amo, no me tengáis miedo. ¿Qué os puede hacer un Dios crucificado?
Es decir, la expresión máxima del amor de Dios es permitir que Cristo muera en la cruz. Y Jesús hacerlo por nosotros. A mí cuando has dicho la palabra miedo, me ha venido intuitivamente una imagen a la cabeza, no sé si errónea, que es el infierno. Sí. Y en la Edad Media no se puede haber utilizado también por parte de la Iglesia el infierno como miedo para manipular a la sociedad. Se ha utilizado. Manipular, bueno, depende, pero para animar a la gente a que cambie de actitud. Yo a veces pongo el ejemplo, yo me acuerdo hace unos cuantos años, las campañas de tráfico. Por favor, hay que conducir bien, hay que no sé cuándo, educar y todo eso. Eso está bien. Pero al final te amenazan con la multa. Y te amenazan con los radares. Y te amenazan con no sé cuántos. Es que si vas mal te voy a pillar y te voy a crujir con una multa. Es decir, el aspecto positivo y el aspecto negativo. Las dos cosas nos ayudan a cambiar. Es verdad que en la Iglesia y en la sociedad muchas veces se ha utilizado en exceso el miedo para que nos diéramos cuenta y a ver que portarse bien. Y esa idea del Dios controlador, del Dios que lo ve todo, del Dios cuidado con lo que haces, que te estoy viendo, esa idea se ha utilizado demasiado también a lo largo de la historia. Y sí se ha utilizado. Ese énfasis en el juicio final también se ha utilizado. Cuidado porque Dios al final nos va a juzgar a todos. No hay que poner el énfasis en eso, pero tampoco hay que olvidarse de eso, porque ese juicio de Dios es también una señal de que la injusticia que vemos en este mundo no va a quedar impune. Porque la injusticia decimos, es que el que hace el mal, el que no respeta a nadie, el que provoca guerras, el que provoca no sé cuánto, se va a salir con la suya. No hay nadie que haga justicia en este mundo. Entonces tenemos que decir, Dios al final hará justicia. ¿Es misericordioso? ¿Cómo lo hará para conjugar justicia y misericordia? Dejádselo a Él. Fiémonos de Él. Y hablando de infierno, Volvemos al infierno. ¿existe como tal para la religión cristiana? Imagino que tenemos una idea un poco equivocada. ¿Qué entiendes tú por infierno? Por eso te pregunto, no lo sé. Imagino que nos han dado una idea, no sé, muy peliculera de lo que es el infierno, así de humo, demonios, Satanás. ¿Y quién va al infierno? Aquellos que se portan mal, ¿no? Intuitivamente lo que me sale. Vale. Entonces, ¿el infierno qué es? Un lugar donde hay tormento, hay sufrimiento, hay castigo, algo así. Eso es lo que nos muestran, al menos. Rojo, cae llama. Bien. Efectivamente, es decir, hemos de poner una imagen de lo que es el infierno, y el infierno es algo negativo. Pero, y Jesús mismo dice, más vale entrar tuerto en el reino de los cielos que ir a la gehenna, al fuego que no se acaba. Es decir, son imágenes que nos muestran una situación inquietante, una situación de dolor, de sufrimiento. ¿Por qué? Fijaros, el infierno no es más que esa vida o esa eternidad lejos de Dios. Eso es el infierno. ¿Qué es el cielo? Vivir con Dios. ¿Qué es el infierno? Vivir sin Dios. ¿Y qué te supondría vivir sin Dios? Vamos a ver. Si tú has sido creado para vivir con Dios, si tú has sido creado para la vida plena con Dios, si tu máxima aspiración, tu plenitud está en vivir con Dios, no lograr lo que es la frustración absoluta. Es decir, tú has sido creado para eso y no vas a tener eso para lo que has sido creado. ¿Eso qué es? La frustración absoluta. Y sobre todo, si piensas que eso no tiene remedio. ¿Y por qué Dios dejaría que acabaras en la frustración absoluta? Esa es una buena pregunta también. Obviamente Dios no quiere que nadie caiga en eso. Nos ha hecho libres. Y Dios quiere que nosotros le amemos a Él. Si tú te empeñas en rechazar a Dios
y en vivir apartado de Dios y en no querer saber nada de Dios, Dios no te va a obligar a estar con Él. Entonces, ¿eso qué va a suponer? Pues esa frustración. Algunas veces es fuego, más bien es hielo, es frustración, es la, no sé, la máxima frustración, el no haber conseguido, es decir, no se piensa en experiencia de frustración, cuando no consigues lo que quieres, ¿cómo te sientes? Si eso además no es una cosa puntual, sino que es tu propia existencia. Es decir, yo he sido creado para vivir con Dios y estoy condenado porque yo he elegido apartarme de Dios. Entonces, como concepto, el infierno sería, podríamos decir eso, es decir, la vida al margen de Dios, la vida sin Dios. Y eso sería lo contrario para lo que hemos sido creados, esa frustración infinita. Y el cielo sería. Entonces, Dios nos ha creado libres para que, pues, queramos estar con Él. Hay una cuestión que nunca no está resuelta del todo. Es decir, tenemos que pensar en el infierno como concepto y como posibilidad. Pero ¿hay alguien que, conociendo lo que significa eso, pueda optar por eso? Pues no lo sé. ¿Y eso quiere decir que los ateos irán al infierno? No. Porque llevan una vida al margen de Dios. No. ¿Cómo sería, por ejemplo, la religión cristiana? ¿Cómo ve a un ateo? ¿También tiene la posibilidad de ir al cielo? Claro, sí. Es decir, toda persona que viva con una conciencia recta y, pues de verdad, pues en su vida, pues trate de crecer como persona, de relacionarse con los demás, pues la persona, es decir, si rectamente, pues no sé, es decir, la fe también es un don que tú tienes que acoger, si tú no eres capaz de dar ese paso de la fe, bueno, si eso no es culpa tuya, es decir, no sé, si alguien no le ha hablado nunca de Jesús, difícilmente podrá, es decir, no es culpable, pero si ha llevado una vida plena, bueno, pues, insisto, Dios no deja a nadie descuadro, ni siquiera un ateo. Incluso un ateo es hijo de Dios. Y Dios le acompaña, y le ayuda también en su vida. Pero, bueno, pues el ateo no ha descubierto eso, o no se da cuenta, o, bueno, por eso no debemos de juzgar nosotros. Hoy día hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Thomas Halley, que es un sacerdote checo, creo que es. Bueno, y tiene alguna cosa que dice, hoy día, en el mundo en que vivimos, la distinción, no nos ayuda mucho la distinción entre ateo y creyente. Porque yo me he encontrado, dice, muchos ateos que no saben muy bien en qué Dios no creen, y también algunos creyentes que no conocen muy bien a Dios, o no conocen muy bien en qué Dios creen. Hoy la distinción habría que hacerlo entre buscadores y no buscadores. Es decir, personas que buscan honradamente a Dios o crecer, y de esos hay ateos y hay creyentes. Y personas no buscadoras, que piensan que ya tienen respuestas a todas las cosas y no necesitan buscar, necesitan. Y de esos hay ateos y también hay creyentes. Los fanáticos entrarían en esa categoría de no buscadores. Entre buscadores se puede hablar y se puede caminar, porque si tú estás buscando y tú estás buscando y yo estoy buscando, pues haremos camino juntos. No estaremos de acuerdo en todo, pero seremos capaces de encontrar caminos. ¿Buscando a qué se refiere? ¿A buscando el sentido de la vida? Claro, buscando eso que te va llenando, buscando dar respuestas a las grandes preguntas, buscando cómo hacer una humanidad mejor, es decir, buscadores en el sentido de personas inquietas que están buscando, no se conforman con el mundo tal como es. Y hablando de una humanidad mejor, algo que también suena mucho es, que esto mismamente lo hemos hablado antes fuera de cámaras, si Dios es benevolente, omnipotente y quiere el bien, ¿cómo es posible que exista el mal en la sociedad? Es otro gran tema, es otro gran, podríamos decir incluso misterio, que es el misterio del mal. Es decir, es compatible un Dios, todo un Dios omnipotente y amoroso, es decir, y un Dios que es amor, con la presencia del mal en el mundo.
Si Dios, bueno, un típico argumento, si Dios es omnipotente, ¿por qué consiente el mal? Si lo consiente, es que no es omnipotente. Y si siendo omnipotente lo consiente, es que no es amoroso. Entonces, la omnipotencia y el amor parecen que sean cosas contradictorias. Por eso os decía que es un tema difícil. No lo podemos saber, el misterio del mal, pero podemos intuir cosas. Y ahí entra también el problema de la libertad del ser humano. Cuando Dios decide crear un ser, como es el ser humano, libre, coge unos riesgos. Y es que si somos libres, quiere decir que podemos elegir. Y si podemos elegir, la libertad es para que podamos elegir el bien. Ojo, la libertad no es para que podamos elegir entre el bien y el mal. No, la libertad es para que podamos elegir el bien. Pero podemos elegir el mal. Y entonces, si elegimos el mal, eso tiene consecuencias. Y lo vemos, el mal en nuestro mundo. Entonces, si somos libres, pues ahí hay un mal que va a ser difícil de evitar. Y, Santiago, a mí me queda una duda respecto a lo de antes, de buscador y también de la ciencia, que creo que puedo aunar ahora en una pregunta. Y es que me gusta mucho esa separación entre buscadores y no buscadores. Y eso da pie a que hay que buscar una vía de acceso a Dios. Y tradicionalmente esto suele ser a través, no tiene por qué, pero a través de la pregunta de si Dios existe o no. Y yo aquí creo que es donde de forma moderna tendemos a pensar que la ciencia es el único modo de responder a esta pregunta y que en ese sentido tenemos que intentar buscar un método científico capaz de verificar una existencia de Dios. Pero es que quizás pensar en esto ya es algo falaz y ya estamos partiendo de algo falso. Recuerdo la conversación que teníamos fuera y creo que ahora podría ser bastante buen momento para intentar responder esta cuestión de si el único modo de responder a la pregunta de si Dios existe es científica. Yo a veces cuando me han hecho esa pregunta, incluso yo lo he pensado, y yo respondo de otra manera. Digo, hay mucha gente que dice, yo si alguien me enseñara una foto de Dios, creería en Dios, porque ya lo veo. A mí me pasaría lo contrario. Si alguien me enseñara una foto de Dios, dejaría de creer en Él. Por lo menos en el Dios que me está mostrando. ¿Por qué? Porque si alguien puede hacerle una foto a Dios, significa que Dios es como las realidades de este mundo, que le podemos sacar fotos. Y las realidades de este mundo no me bastan. No me bastan. Porque yo me doy cuenta que este mundo tiene unas limitaciones. Yo a este mundo no le puedo pedir una vida eterna, porque no me la puede dar. Entonces a mí este mundo no me basta. Mi anhelo es mayor. Entonces Dios tiene que ser más, tiene que trascender este mundo, porque si no, no vale la pena creer en Él. Porque sería como las realidades de este mundo. Muy grande, todo lo que quieras. Pero si es alguien al que yo le puedo pegar una patada, no me interesa. Es decir, la búsqueda científica de Dios nos puede ayudar, si tenemos búsqueda científica por búsqueda racional de Dios. No hay que confundir con la ciencia, no es el único saber, la ciencia positiva, no es el único saber que existe. Y después no se nos debe olvidar lo que comentábamos antes, no se nos tiene que olvidar de una cosa. Cuando se desarrolla la ciencia, se desarrolla para conocer la realidad material de nuestro mundo. Entonces, yo, para conocer la realidad material, utilizo un método adecuado al objeto que quiero estudiar. Después, los avances que hemos hecho han sido de tal magnitud que pensamos que esa forma de abordar la realidad nos va a dar todas las respuestas. No se nos debe de olvidar la restricción de origen, que ese método está hecho para conocer lo material y tiene esas limitaciones. Ya está. Es decir, es maravilloso, hemos conseguido grandes avances, seguirá produciéndonos grandes alegrías y dándonos grandes avances, pero no nos olvidemos que estamos restringiendo una parte de la realidad que queremos conocer. Pero la realidad es más que la realidad
material que podemos fotografiar o pesar o medir. Y hay otra cuestión, yo esto lo he hablado mucho con un antiguo profesor que tuve, y hablábamos sobre religión, sobre fe, la creencia en Dios, y él me decía, claro, es que hay que diferenciar una cosa entre la religión, que incluye una institución como es la Iglesia Católica, y el deísmo, el yo creer en Dios, como por ejemplo hablábamos antes, que en la Ilustración el mismo Voltaire hablaba del deísmo, de que hubo un Dios que creó el universo, y siempre se utiliza la analogía del relojero, ¿no? Que da cuerda al reloj y luego el reloj ya funciona por sí solo. Hemos estado hablando antes y tú concibes a Dios como algo que te acompaña, ¿no? Por el camino. Y yo sobre todo, las dudas que a mí me surgen son sobre la Iglesia como institución. Y qué mejor que un sacerdote para preguntarle todas estas dudas e inquietudes que tengo. Partiendo también de algo muy aparentemente sencillo. ¿Por qué la Iglesia? Yo entro a una iglesia, miro y alucinante, todo lleno de cuadros, de lujo. Y sin embargo, Jesucristo era una persona bastante humilde, ¿no? Y no hay como bastante controversia entre el lujo y la austeridad que practicaba Jesucristo. ¿Cómo se ve esto dentro de la institución? Hombre, la iglesia, hablar de lujo en las iglesias y eso, no me atrevería, más bien de decoración y una serie de cosas. Normalmente en el Vaticano, la Basílica. Sí, la Basílica del Vaticano. Yo no lo llamaría lujosa, grandiosa sí. Es una maravilla, es grandiosa, armoniosa, es decir, es una obra de arte del Renacimiento, es decir, la Iglesia como institución, pues, ¿cómo puede preservarse una cosa a lo largo del tiempo si no se institucionaliza? Es decir, no se puede. En cuanto la institucionalizas, tienes una serie de problemas. ¿Por qué? Porque la institución, toda institución tiene tendencia a preservar siempre. Es decir, la institución nace para preservar un carisma o preservar una serie de características en el tiempo. Entonces, la transformación de la institución a lo largo del tiempo que tiene que hacerse es algo para lo que no está pensada la institución. Por eso los cambios institucionales cuestan tanto. Cuestan tanto. Y hoy lo estamos experimentando. Los papas hace tiempo que están hablando de nueva evangelización, el Papa Francisco, lo de conversión pastoral, transformación. Y eso cuesta para una institución. ¿Por qué? Porque es casi pedirle algo contra natura. Es decir, la institución que nace para que las cosas no cambien, tú le dices, no, es que hay que cambiar. Entonces, eso cuesta. Después, cuando uno tiene conciencia de quién es Dios y cómo nos ama Dios, la construcción de las grandes iglesias también es una forma pedagógica, podríamos decir, de mostrar esa grandiosidad de Dios y después ese amor humano hacia Dios. Es decir, cuando nosotros queremos a alguien, pues le hacemos un regalo o buscamos la belleza. La belleza es una forma de acercarse a Dios también. Entonces, que una iglesia sea hermosa, pues no es un capricho, porque a través de la belleza también nos acercamos a Dios. Es decir, obviamente, los distintos estilos arquitectónicos o estilos artísticos a lo largo de la historia se han utilizado para mostrarnos a Dios de diversas formas. Hoy, cuando se construye una iglesia, no la construimos igual que cuando se construía en la Edad Media o eso. Por ejemplo, el otro día estuvimos en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. No sé si habéis estado. La preciosidad. Bueno, a ver cuándo la acaban, ¿eh? Bueno, pues es una cosa, ahí de alguna forma, esa mentalidad de Gaudí, es que estoy construyendo para Dios. Él sabía que no la iba a haber terminado. Y entras y te sobrecoge. Yo no diría que ahí hay lujo, pero esa inteligencia del hombre para desarrollar todos esos arcos, todas esas soluciones arquitectónicas que hace Gaudí, ponerlas al servicio de una obra para Dios, pues forma parte de alguna forma de esa inquietud humana de expresar esas cosas. Eso no nos tiene que hacer olvidar otra cosa que es muy importante. Y por ejemplo, el Papa actual
el primer escrito que nos ha dado, una exhortación que se llama Dilexi te, te he amado. Y nos recuerda también que en los pobres nos revela Dios, que a Jesús lo vemos en el rostro de los pobres, que eso no lo tenemos que olvidar nunca. El Papa, ahora hablaremos más adelante, que también es algo que me interesa mucho, y me ha surgido, cuando estás hablando una cosa, no tenía planeado preguntarlo, y con esa, evidentemente, si tú quieres que se preserve algo en el tiempo, como dices, hay que institucionalizarlo, porque si no, se va a ir fragmentando y se va... ¿No piensas que el hecho de institucionalizar una fe, una creencia, puede hacer que adopten una mentalidad más como de empresario y alejarse del motivo principal, que es dar a conocer? Bueno, eso siempre puede ser un riesgo, ese riesgo de la mundanización de la institución, ese riesgo está ahí presente, y contra ese riesgo siempre tenemos que estar alerta. Es decir, porque la fe no es un producto que hay que vender, sino una experiencia que hay que compartir. Y entonces son dos cosas distintas. Es decir, eso que yo he vivido, que he experimentado, que conozco, que ha transformado mi vida, pues quiero compartirlo contigo. ¿Por qué? Porque creo que es algo bueno para ti, porque lo he experimentado como algo bueno para mí. Es decir, la fe no se trata, eso el Papa Francisco insistía muchas veces, no tenemos que hacer prosélitos, es decir, no tenemos que transmitir la fe para conseguir clientes, por decirlo así. No es eso. Es decir, el objetivo no es ese. El objetivo está en transmitir algo de lo que tú estás convencido, de lo que a ti te está tocando el corazón y que es importante. Pero intentáis llegar al mayor número de personas posibles. Claro, porque es lo que nos mandó Jesús. Y por todos los pueblos anunciando el Evangelio. ¿Por qué? Porque si Dios es amor y Dios nos ama, tendremos que decírselo a la gente. Si es la mayor noticia que existe en el mundo. Si te estamos diciendo que hay una esperanza y que la muerte no es el final de todo, eso no es una buena noticia. Si eso yo lo sé, no te lo tengo que decir a ti, porque eso te va a cambiar la vida. Entonces, ya ahí veo una cosa que es muy complicada, que es que antes decíamos que el creer en Dios debe ser algo libre, pero a la vez tenemos que anunciarlo. Y de alguna forma, si por ejemplo lo anunciamos a través, no lo sé, de la educación a los niños cuando son muy chicos, de alguna forma cuando todavía quizás no están del todo formados de una forma crítica, de alguna forma no les estamos exponiendo a eso de una forma un poco forzada, porque lo acaban incluyendo en sus pensamientos de forma tan instintiva que no han tenido una libertad pura, o al menos no me lo parece tan de forma intuitiva, esa capacidad de elegir a Dios. Sí. Pero eso es el tema de la educación, eso pasa en la educación, es decir, en la educación los padres tienen que tomar una serie de decisiones que van a influir en la vida de sus hijos. Pero eso pasa en todo. Sí. Pero eso significa que el hijo ya va a quedar marcado de tal forma que es incapaz de tomar otra decisión. Bueno, si eso fuera así, yo lo entendería porque tenemos tanta gente no creyente, porque se supone que hemos sido educados todos en la fe y todo eso. Entonces, quiero decir, educar en la fe es abrir puertas. Obviamente, la fe que te han dado cuando eres un niño no es la misma fe, de alguna forma, la vivencia y la forma en que tú te relacionas, que va a ser cuando seas adulto. Esa fe tendrás que ponerla en crisis y tendrás que aceptarla. Eso que te han dado heredadamente, habrá un momento en que tú tendrás que decir, a ver, ¿esto es para mí o no es para mí? Y fíjate, no habrá sido tan coactiva cuando nos encontramos en una forma actual. Es decir, venimos de una sociedad muy cristiana. Y eso no ha impedido que muchos hombres y mujeres hayan dicho, yo no quiero saber nada de eso. Por tanto, habrá sido ni tan coactiva ni tan determinante en ese sentido. Por eso no hay que tener miedo, hay que tomar decisiones. Tú, no sé, cuando el padre le empieza a hablar al hijo, no le está esperando. Es decir, para que alguien pueda tomar decisiones, tiene que tener una serie de criterios.
Y para eso tienes que darle tienes que darle un lenguaje, tienes que darle una escultura, tienes que darle no sé cuántos. Tú no le preguntas, a mí mi padre no me preguntó si quería hablar yo en valenciano o en castellano, pero me habló con la lengua que él sabía y me transmitió los valores que para él eran importantes. Y después he tenido que hacer una crítica también de si esos valores eran todos adecuados, no eran adecuados, etcétera, etcétera. Pero si yo no tengo unos mínimos, no puedo tomar una decisión. Si yo no conozco, si alguien no me ha hablado de Jesús, yo no puedo ser libre para decir lo quiero o no lo quiero. Es decir, si nadie me ha dado esa opción, yo no puedo ser libre para elegir o no elegirlo. Y es normal dudar a lo largo del proceso, incluso al principio cuando tienes esa crítica, cuando quizás no estamos seguros, incluso cuando hemos asumido inicialmente que sí, después nos vienen esas dudas. No sé si incluso los propios sacerdotes pueden llegar a tener esas dudas. Sí, claro que tienen las dudas. Es decir, tienes las dudas porque no lo tienes todo claro, porque después también muchas veces, es decir, el Dios en el que creemos es un Dios que la experiencia, de los místicos, las noches oscuras del alma, los místicos hablan de esa experiencia. El mismo Jesús en Getsemaní está diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa experiencia del abandono, no es que Dios nos abandone, sino que a veces nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado, que no es lo mismo. Y entonces eso te genera dudas, te genera inquietudes. Por eso la fe no es algo que uno tiene, ya me siento a dormir porque ya la tengo, ya no te coque. No. O la cultivas, la alimentas y la cuidas, o la puedes perder. O la puedes perder. Y eso es así. Entonces, es lo mismo. Si tú, no sé, si tú has aprendido un idioma y no lo practicas, se te va a olvidar ese idioma. Pues con la fe pasa lo mismo, o la alimentamos o se puede perder. ¿Y dudas? Pues claro que tenemos dudas, sí. Bueno, la duda no es algo malo, antes estábamos hablando de Peirce. La inquietud, él hablaba de la duda como una especie de acicate para buscar. Porque si dudas es que algo no tienes claro y eso te lleva a investigar. Bueno, pues en ese sentido la duda no es mala. Sí, estar eternamente en la duda, eso es malo, porque al final, pero la duda pues, es un aliciente para buscar. Y los problemas que comentábamos antes de la institución, a mí me da curiosidad porque es verdad que muchas veces a lo largo de la historia se han achacado muchos problemas distintos, el propio intrínseco que tiene ya no solo la religión, sino las instituciones que tienen intereses detrás, o algunos históricos que hemos visto a lo largo de la historia, en el caso particular de la Iglesia. Yo puedo creer en Dios sin fiarme, entre comillas, de las instituciones que hay detrás. ¿Se puede llegar a separar esa fe en la religión de las instituciones? ¿O de alguna forma no se puede comprender la fe sin comprender sus instituciones? ¿Hasta qué punto son independientes? Bueno, son independientes y están relacionadas. Es decir, por ejemplo, la Iglesia, a pesar de todas sus cosas, la Iglesia a lo largo de la historia ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas también muy equivocadas. Pero gracias a la Iglesia tenemos el Nuevo Testamento. Y tenemos el Nuevo Testamento con garantías. Quiero decir, de que no ha sido manipulado a lo largo del tiempo. Es decir, no solo eso, sino también tenemos la experiencia de los grandes santos. Es decir, en la institución siempre, incluso en los momentos más oscuros de la Iglesia, ha habido grandes santos. Y esos grandes santos nos han hablado de esa experiencia de Iglesia y esa experiencia de Dios. Entonces eso nos hace también recapacitar un poco. Efectivamente, la institución a veces te puede apartar. Bueno, pues si estos son los cristianos, pues apaga y vámonos, claro. Pero también tenemos que mirar que no todos son ese comportamiento. Y bueno, la institución siempre tiene que estar cuestionándose en ese sentido. Es decir, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, estoy haciendo lo que toca. En ese sentido, porque tiene un encargo muy importante. Y después tiene un encargo también que le ha hecho Dios. Es decir, que al final las personas de esa institución tienen que dar cuentas ante el Señor. Es decir, tú, que has dedicado tu vida a eso, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Me has acercado a los hombres o me has alejado de los hombres?
Eso es una pregunta que un sacerdote, un obispo, el Papa se tiene que hacer también, ¿eh? Si quiere tomarse en serio su vida y su ministerio. Otras preguntas más del día a día. ¿Por qué los curas no podéis tener pareja ni hijos? Sí. Bueno, eso viene de largo en la historia de la Iglesia. Más o menos el primer milenio, pues los sacerdotes católicos o la Iglesia podía ordenar sacerdotes a hombres casados. Después se puso esta también disciplina, podríamos decir, del celibato. De alguna manera, el celibato, recuerda también esa decisión de Jesús o esa acción de Jesús también de vivir célibe. Es decir, Jesús tampoco tuvo pareja, no se casó y eso. Es una opción de vida que te permite también entregarte plenamente a esa opción de vida. Es decir, no es por rechazo del matrimonio porque sea malo tener hijos o casarse, no. Es también de dedicar todos tus esfuerzos y toda tu vida a ese Jesús con el que te has encontrado. Por ejemplo, los curas ortodoxos sí pueden tener una pareja. Sí, yo digo que no es incompatible, no es incompatible. Pero la disciplina en la Iglesia Católica ya hace mucho tiempo que decidió el ordenar sacerdotes a hombres no casados, a hombres célibes. Entre otras cosas, como también un signo del reino de los cielos, un signo de entrega total, como también los monjes o las monjas. La vida religiosa también es una opción de vida, en ese caso en comunidad, pero una opción de vida entregada plenamente a Dios. Bueno, pues de alguna forma el sacerdote católico también muestra esa opción de vida hacia Dios. ¿Se cambiará? Pues no lo sé. Es decir, no es un dogma, no es un dogma de fe, por decirlo así. Es decir, no es una cosa irreformable. Pero bueno, de todas formas, a veces se piensa de esto es un problema, si se permitiera ordenar a hombres casados, habría más vocaciones. Bueno, el protestantismo, que tiene órdenes casados, también tiene problemas de vocación. El anglicanismo tiene problemas de vocación. Es decir, que el problema de la vocación es otro tipo, ¿eh? Es decir, no es tan fácil como decir, bueno, pues si se pudieran ordenar hombres casados, habría más cura. O no, no lo sé. Es decir, no hay que... yo creo que no hay que orientar el problema por ahí, sino, bueno, ver si tiene sentido, seguir manteniendo ese signo, porque al final es un signo también del reino de los cielos, de un signo de plenitud, y es un signo que te permite, por ejemplo, yo estoy aquí en el colegio, si estuviera casado probablemente no podría estar viviendo aquí, tendría que atender a mi familia, tendría que atender a mis hijos, es decir, que obviamente tendría que dedicarme a ellos, Pero bueno, ya te digo que no es solo un tema pragmático, pero es un tema de entrega. Tu familia es la gente a la que te entregas. De un sacerdote a su parroquia, de un obispo a su diócesis. Esa es tu familia. Y algo que se escucha también es que la Iglesia es una institución machista. Dice, no, yo esto lo he escuchado mucho, ¿no? Porque la Iglesia yo no creo porque es una institución machista. Y me pongo a pensarlo y digo, hombre, porque una mujer no puede ser cura, porque no hay obispos que puedan ser mujeres, o el Papa no puede ser mujer. ¿Cómo se vive eso dentro de la Iglesia? ¿Hay una respuesta clara a eso o por qué no se puede? Bueno, hay una respuesta ahí. Juan Pablo II en Mulieres Dignitatem trató también de salir al paso de eso. Hay una serie de argumentos que también, bueno, pues si el sacerdote tiene que mostrar a Jesús, pues también, como Jesús fue hombre, pues parece que el sacerdocio lo representa mejor un varón pero bueno, bien, eso es... después también tenemos la tradición a lo largo de la historia, es decir, Jesús pudiendo elegir, como de hecho lo hizo, mujeres que le acompañaban entre sus discípulos. Había muchas mujeres muy influyentes, ¿sí? Con mucho... la misma madre de Jesús, María Magdalena, eran mujeres muy importantes dentro de la comunidad. Pero en cambio Jesús eligió 12 varones para los apóstoles. El ministerio dentro de la Iglesia no debe ser visto como un privilegio, sino como una acción de servicio, y un servicio concreto a la comunidad.
Obviamente las mujeres dentro de la iglesia tienen, bueno, también tienen mucha cancha y todo, es decir, el ministerio sacerdotal es el que, pero bueno, es un ministerio como otros. ¿Que eso se pueda reformar? No lo sé. Hay un argumento, bueno, que a lo mejor habría que darle vueltas y no lo sé, pero ya te digo, hoy por hoy esa disciplina no. Y es que, efectivamente, Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Obviamente, si se encarna y se hace hombre, o se tiene que hacer hombre o se tiene que hacer mujer, obviamente, es decir. Lo importante de la encarnación del Hijo de Dios no es tanto que fuera varón o mujer, sino que asumió nuestra naturaleza humana. Eso es lo más radical, lo más importante, porque es la naturaleza humana, y la naturaleza humana es la misma, la del hombre que la de la mujer. Y eso es lo que asume el Hijo de Dios. Bien, no sé si por ahí abrirá un campo de reflexión, de debate. Hoy por hoy, evidentemente, pues no es posible ese ministerio dentro. Eso no significa, el Papa Francisco lo ha hecho mucho, que el papel de la mujer no pueda ser más relevante en la vida de la Iglesia y pueda acceder a cargos de más responsabilidad. Y eso el mismo Papa lo hizo. Ese campo tiene que estar abierto y tiene que hacerse. ¿Tú crees que en un futuro, por ejemplo, puede haber obispos que sean mujeres? ¿O eso es uno de los pilares inamovibles, uno de los dogmas? Yo no me atrevería a decirlo hoy por hoy, no me atrevería a decirlo. A mí, Santiago, lo que me parece a veces es que hablábamos antes de que hay unos dogmas fundamentales, como por ejemplo nuestro amor hacia Dios, y que luego hay ciertas cosas que nosotros hemos ido interpretando a través de esos textos sagrados. Hablábamos antes de que el problema de intentar comprender algo que no es material, que es de otra dimensión, a través de algo que sí que es material, que es el mundo, y entre ello, por ejemplo, los textos y el lenguaje, con sus limitaciones que conlleva el entender esas frases, las distintas interpretaciones que tiene, y todo ello, me da a mí la sensación de que a veces algunas de las decisiones que se han tomado históricamente sobre la religión, como por ejemplo el hecho que comentábamos de que las mujeres no puedan ser obispos, sino que lo sean los hombres, no es tanto ya una decisión de la religión, sino de nosotros como hombres y como institución sobre la religión. Por eso la pregunta un poco yo antes que te decía, o la observación de que, a mí me parece que sí que hay una distinción entre la religión per se y ese hecho de que lo fundamental es que Dios nos ama, y luego lo que nosotros interpretamos un poco lo que hemos hecho con la religión a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de cómo interpretamos, sobre todo la escritura, la Biblia. Es decir, para un cristiano, la Biblia es un texto revelado. Es decir, por eso decimos que es palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos ir contra la palabra de Dios, porque es constitutiva de lo que es la Iglesia. Pero igual que tampoco otro elemento que es la tradición de la Iglesia, es decir, la tradición en mayúscula, es decir, entonces eso hemos de respetarlo porque están los fundamentos de nuestra fe, es decir, nosotros accedemos a lo que Dios se nos ha mostrado, lo vemos sobre todo a través del texto revelado y a través de la tradición viva de la Iglesia. Entonces, tenemos que ser... ¿Eso significa que ya conocemos en profundidad toda la palabra de Dios o no? Es decir, el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan nos dice, os enviaré el Paráclito, para que os vaya revelando, para que os vaya mostrando, para que os vaya haciendo comprender las cosas que ahora mismo no podéis comprender. Es decir, que la comprensión de la palabra de Dios es algo que sigue estando abierto. Os pongo un ejemplo que nos puede ayudar también a entender qué significa eso. Es decir, en la palabra, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay una prohibición muy clara sobre el derramamiento de sangre. No podemos derramar la sangre, no podemos tocar la sangre, porque la sangre es el origen de la vida y la vida pertenece a Dios. Vale, perfecto. Aparece esa prohibición. Entonces, según eso, no podríamos hacer transfusiones de sangre. De hecho, hay los testigos de Jehová, que
interpretan de esa manera ese texto y prefieren que una persona se muera antes de hacer una transfusión. Entonces los cristianos vamos contra la palabra de Dios cuando permitimos hacer transfusiones de sangre. ¿Hemos cambiado la palabra de Dios? ¿Vale? Entonces, pensemos un momento. Por eso, cuando se dicen las cosas, tenemos que ver qué se está tratando de decir. Es decir, en el momento en que se escribe ese texto, la sangre es entendida como efectivamente el origen de la vida. Hoy sabemos que la vida no es solo la sangre. Es un proceso mucho más complejo donde la sangre tiene sus funciones y todas las cosas, pero que la sangre no es la vida en sí. Entonces, lo que trataba de decir ese texto era precisamente el cuidado de la vida, el tomarnos muy en serio la vida. Entonces, si eso lo entendemos bien, decir, ostras, es verdad. Entonces, no solo no están prohibidas las transfusiones de sangre, sino que si mi sangre te puede ayudar a ti a curarte, pues casi que tengo la obligación de hacer ese acto generoso contigo. Entonces, ¿hemos cambiado la palabra de Dios o la hemos entendido mejor? Bueno, pues eso tiene que pasar. Es decir, lo que no podemos es manipular la Biblia, ni manipular la palabra de Dios, ni interpretarla según nuestras conveniencias. No se trata de eso. Se trata de estudiarla con sinceridad y profundizar en ella. Y si descubrimos que la palabra de Dios estaba diciendo algo más, que va más allá de las meras palabras, bueno, pues eso nos puede abrir los ojos. Bueno, ¿y eso cómo se descubre? Porque no son las propias situaciones sociales las que hacen que se descubra esa situación. Bueno, hacen falta muchas cosas. Es decir, nuestra comprensión del mundo ha ido ganando, ya comprendemos mejor las cosas y eso nos ayuda también a leer mejor la Escritura. Es decir, que es una cosa recursiva, es decir, la palabra de Dios y la teología misma, cada generación tiene que hacer su propia teología. La teología, es decir, la reflexión sobre la fe no es algo hecho una vez para siempre. Lo que es inmutable es la fe. Eso es inmutable. Nuestra fe es la misma que la de los apóstoles. Creemos lo mismo que creían los apóstoles. Por eso decimos que nuestra fe es apostólica. Pero la comprensión que tenemos de nuestra fe es distinta de la que tenían los apóstoles. Porque su universo era el que era, su mentalidad era la que era. No es que nosotros seamos mejores. Probablemente seamos pues igual de o incluso peores en algunos aspectos. Pero nuestra comprensión de las realidades de este mundo ha ido creciendo, ha ido evolucionando en el tiempo. Y eso nos permite un conocimiento distinto. Bueno, pues eso también nos ayuda a leer mejor las Escrituras. Eso no hay que tener miedo. Y antes de cambiar de bloque, te quería hacer una última pregunta. Estas cosas tan controvertidas que ocurren con la Iglesia Católica. Y es que, sin ningún tipo de duda, la cosa hoy en día, en los tiempos modernos, más deplorable que ha hecho la Iglesia Católica es encubrir algunos abusos sexuales cometidos por algunos curas, sacerdotes a menores. Si, formando tu parte de esa institución, ¿cómo puedes procesar una situación tan terrible como esa? ¿No te hace perder la fe en algún... De alguna forma, bueno, pues me hace a veces pues llorar de algunos comportamientos, por supuesto, comportamientos deleznables de personas y también pues de quizás también la no adecuada actuación de estas cosas. Pero al mismo tiempo, a mí me gusta también situar las cosas en su tiempo, es decir, obviamente hoy gracias a Dios tenemos una visión sobre estos temas y cómo hay que tratarlos, yo creo que más acertada que hace 50 años. Pero si nos situamos hace 50 años, es decir, un delito como es el abuso de un menor, eso es tan vergonzante que incluso decirlo avergüenza a la propia institución. Pero eso ha pasado en las familias, ha pasado en los colegios,
ha pasado en las asociaciones, en los equipos de fútbol, en todos los sitios. Es decir, cuando una familia descubría que el padre había abusado de la hija pequeña, bueno, trataban de ocultarlo. O que un entrenador había abusado de los chavales a los que estaba entrenando, bueno, se intentaba pues quitar al entrenador, pero que no se supiera. Es decir, era la forma, porque era una cosa tan vergonzante que daba, no sé, daba temor, daba miedo del que se supiera. Y eso pasaba también dentro de la iglesia, por desgracia. Y entonces, pues a veces se trasladaba a un sacerdote o a un religioso de un sitio a otro, a veces pensando que se iba a redimir, hasta que nos hemos dado cuenta de que esa no es la solución. Y volvían a reincidir, y entonces la cosa era peor. Entonces, gracias a Dios, hemos tomado conciencia. ¿Qué ha costado? Sí. Pero se ha costado a nosotros, ha costado a la sociedad. Gracias a Dios, hoy la sociedad tiene otra manera de tratar esos temas, intenta ponerlos en evidencia, pero así todo cuesta de asumir y yo creo que la Iglesia, insisto, le ha costado también darse cuenta y aceptar y escuchar sobre todo a las víctimas, porque a veces las víctimas han sido olvidadas, se fijaban solo en el victimario, y las víctimas como que no, hay que escuchar a las víctimas. Y eso yo creo que ahora, bueno, ya hace unos cuantos años, que se están haciendo ya las cosas, se están tratando de hacer de la mejor manera posible, con protocolos, con tomas de conciencia, con educación para eso. De hecho, yo creo que la Iglesia es una de las instituciones que más en serio se está tomando ese tema. O sea, yo puedo llegar a entender que puedas encubrir un delito así por avergonzarte de que haya ocurrido, pero lo que me cuesta más entender es el no castigar a esa gente. Que se les permitía, se les cubría y se les ponía en otros sitios. O sea, es algo que me genera mucha duda, porque al final la Iglesia, me parece que tiene un muy buen papel. Lo que quiere es enseñarte a Dios, aplicar una serie de valores buenas, hermandad, paz, amor al prójimo, y que justamente sea esa institución la que no castiga cosas tan deplorables como esa, me hace a veces dudar. Yo no me atrevo a decir que no se castigaba, pero sí que no se castigaba adecuadamente. Es decir, no se ponían los remedios adecuados. Y efectivamente, a veces se pensaba que la persona se podía redimir, porque muchas veces incluso la misma persona estaba totalmente arrepentida, hacía propósitos, y muchas veces eran propósitos serios de no volver a hacer eso. Pero eso le superaba. Entonces, claro, se pensaba que eso podía ser, quiero decir, esto está equivocado. Pero bueno, yo lo quiero entender por ahí. Es decir, no quiero entender, obviamente, que se viera que eso era malo, que eso iba a volver a ocurrir, y a pesar de eso seguían insistiendo. Pues nos ha costado darnos cuenta de que muchas veces este tipo de actuaciones, pues muchas veces hay detrás un proceso, una enfermedad, una serie de tendencias, que la mera voluntad, la mera buena intención no basta. Entonces hay que poner otro tipo de remedio. Y después también, cuando se ha cometido el delito, hay que castigar el delito. Porque también una cosa es la falta y otra cosa es el delito. Y el delito se tiene que castigar. Ya. Suicidio. Hemos hablado del suicidio antes, esa falta de sentido vital. Sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para ti, que eres cura, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, el sentido de la vida cada uno tiene que ir descubriéndolo. Es personal, es individual. Tienes que descubrir, a ver, eso, es decir, ¿tú qué haces aquí? Tú, fíjate, el Papa Francisco nos lo decía, a veces le damos muchas vueltas en una carta que escribió a los jóvenes, Christus Vivi. Entonces decía, muchas veces nos hemos calentado mucho la cabeza en ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice, no, hay que cambiar la pregunta. ¿Para quién soy yo? Claro, ahí te entrará la pregunta por el sentido. ¿Para quién soy yo? Es decir, mi vida, ¿para qué es? Entonces, obviamente, cada uno tiene que descubrir ese sentido de la vida. Y hay un sentido pleno, un sentido, pero insisto, cada uno tiene que descubrirlo. Y es que primero, descubrir que no somos fruto del azar, que hay alguien que nos ama y nos ama tanto, que nos ha dado la vida y que nos acompaña y que quiere que nosotros seamos felices.
bueno, descubrir eso te da alas. Y no sé si es muy personal, pero ¿podrías comentarnos cuál es tu sentido, tu propósito? Me crea mucha curiosidad, porque al final es una persona que da su vida a los demás, está en un colegio mayor para los demás, da misas para los demás. Cuento una cosa, bueno, un poquito, tiene que ver también con mi, cómo descubro yo también mi vocación de sacerdote, un poco de alguna forma. Yo la verdad es que he sido siempre, bueno, pues me crié en una familia cristiana, etcétera, etcétera. En mi parroquia, pues bueno, pues iba a la catequesis, incluso fui catequista también. Y yo me daba cuenta, no sé, con 15, 16, 17 años, que había una pregunta que me tenía que hacer, pero no llegaba a formulármela. Y me acuerdo, eso es una imagen, yo sé, tendría 14, 15 años, porque iba a misa los domingos, porque con mis padres iban y recuerdo un día, saliendo de la iglesia, que antes de salir me paro y digo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Porque hoy he estado en misa, me he distraído, no me he enterado de nada, estaba pensando en no sé cuánto. Y yo, ¿para qué vengo a misa todos los domingos? Es más, eso de creer, esas preguntas que tú te hacías y ese Dios, esas me las hacía yo. ¿Cómo puedo saber yo que Dios me quiere, no me quiere? ¿Qué indicios tengo? Eso me las hacía yo también. Entonces, en ese momento recuerdo que tomé una decisión. Dije, bueno, vamos a ver. No tengo claro por qué venir a misa o por qué no venir. No tengo claro si creo o no creo, o si esto lo puedo aceptar o no. Pero tampoco tengo claro lo contrario. Lo que no quiero hacer es tomar una decisión de no voy a venir a misa más por comodidad. Si la tomo es porque veo que ese no es mi camino. Y si no la tomo, mientras no lo tengo claro, pues me voy a fiar un poco de las personas que me quieren y que son importantes en mi vida. Bueno, para mis padres esto ha sido importante. Tenía unos amigos que también, para estos amigos míos es importante. Veo que ellos tienen sentido, digo, bueno, como no tengo razones para no ir, voy a seguir yendo. Y así estuve durante unos cuantos años. Es decir, después ya le fui encontrando un poquito más de sentido y eso, pero hubo en ese momento que eso se me planteó. Eso fue un momento importante. Después, bueno, pues me metí para estudiar física porque yo recuerdo que cuando estaba en bachillerato tenía claro que la ciencia era lo mejor, lo que te daba respuestas y lo demás, la literatura, el latín, etc. Pues bueno, bien, eran cosas pero lo que valía la pena estudiar era ciencia. Y entonces yo escogí estudiar física. Estaba dudando entre física y química, como no había mucha diferencia, pero al final opté por física. Y bueno, pues cuando uno está haciendo la carrera, pues cuando acabas primero, ¿qué vas a hacer el año que viene en tu vida? Pues segundo. Y cuando acabas segundo, ¿qué vas a hacer en tu vida? Tercero. Así. Pero claro, llega un momento que haces quinto y ahí tienes que empezar a tomar decisiones. En mi caso, bueno, tenía una beca de investigación en la facultad y empecé a dar clases de casualidad de matemáticas en Agustinos, Colegio de Agustinos, y ahí estuve 2 años. Y ahí empezó también pues esa inquietud a hacerse cada vez más grande. Bueno, ¿yo qué hago con mi vida? ¿Esto es todo? Mi vida va a ser dar clases a estos niños o a estos no sé cuántos. Bueno, todo no lo veía como niño porque yo tenía apenas 5 años más que ellos. Es decir, que tampoco te creas que yo tenía 23, 24 y tenía chavales de 17, 18. Es decir, cuando... Entonces, bueno, llega un momento en que, bueno, eso es mi experiencia, me doy cuenta de, bueno, ¿qué sentido tiene que yo me esfuerce en todas las cosas cuando todas las cosas al final se van a acabar? Vale, yo me esfuerzo en educar a los niños, pero al final estos niños se van a morir igual que me voy a morir yo. Vamos a construir una civilización, sí, pero al final las civilizaciones se acabarán. Vamos a hacer de la Tierra un hogar habitable, sí, pero dentro de 4.000 millones de años el Sol se va a comer la Tierra. Entonces, ¿qué sentido tiene todos nuestros esfuerzos si al final todo se va a terminar? Y la verdad es que hubo un momento en que hace unos meses muy duros para mí, porque era como
una experiencia de como que te quitaban el suelo sobre el que te apoyabas y te sentías como flotando, decir, aquí tengo que encontrar, tengo que encontrar. Y entonces pensé, bueno, es verdad, todo se acaba, menos Dios. Entonces, si vale la pena algo en este mundo, pues es algo que no va a pasar, que no se va a terminar. Entonces, si vale la pena dedicar la vida a algo, tiene que ser algo que no se acabe. Y eso hay que contarlo. Y ahí fue surgiendo también mi vocación al sacerdocio. Claro. Bueno, pues yo quiero dedicar mi vida a algo que no pase. Y ayudar también a otros hombres y mujeres a que descubramos que estamos llamados no a que el sol un día se nos coma, sino que a una vida plena con Dios que ya nos llama aquí a ser felices. Bueno, de alguna forma ahí fui descubriendo también ese camino en mi vida, pero eso fue... Ya digo, Y es que yo lo pienso y la vida de un ateo, yo por ejemplo ahora me considero agnóstico y es, si de un caso u otro, ateo o agnóstico, es bastante triste porque estás miles de millones de años muerto, estás vivo 80 años, una milésima en la historia del universo y luego vas a estar muerto infinito tiempo o miles y miles de millones de años. Desapareces. Claro, entonces puedes pensar, ostras, ¿para qué hago las cosas? Es insignificante lo que hago. ¿Para qué, mismamente lo que tú decías, para qué iba a esforzarme en ser una buena persona? Haga lo que haga, no va a repercutir en nada porque voy a acabar siendo polvo de estrellas. Porque todo va a volver. Entonces, es una pregunta que ahí sigue, que pues eso. A ver si me haré sacerdote yo, dejo la medicina. No necesariamente, es decir, eso fue mi camino fue ese, pero cada uno, fíjate, incluso el ateo puede encontrar un cierto sentido, un cierto sentido. En lo que hace. En lo que hace y en esa entrega, es decir, es verdad que yo quizás era un poco muy radical en ese planteamiento en ese momento, porque efectivamente, aunque todo pueda pasar, pues el momento de cada persona también es importante y valorar el día a día es también importante, Y eso, bueno, pues a partir de ahí uno también puede encontrar un cierto sentido, es decir, a ver que mi vida ayude también a que la vida de otros sea un poquito mejor. Bueno, ahí también puedes encontrar un sentido, pero si lo encuentras, no dudes que Dios te está ayudando a buscarlo. Es decir, todo lo que el bien que se hace en este mundo se hace por inspiración del Espíritu de Dios. Cuando se te ocurre una idea buena, en el sentido de que es algo que va a ayudar a alguien o te va a hacer crecer, no lo dudes, que Dios está detrás de esa inspiración. Aunque no lo sepamos, aunque parezca, es que se me ha ocurrido a mí, bien, se te ha ocurrido a ti, pero alguien te está empujando por ahí. ¿Por qué? Porque es que Dios nos quiere felices, no solo a nosotros, sino a todos. Inspira a decir, bueno, pues a Dios no le preocupa tanto que descubras quién es, como cuanto le preocupa más que tú crezcas y seas feliz y hagas felices a los demás. Si descubres que Dios está detrás de todo eso, mejor, porque estás descubriendo el porqué de esas cosas. Pero si no lo descubres, eso a Dios le preocupa poco. Entendedme bien, te preocupa poco, porque lo que quiere es tu felicidad y la felicidad de que tú crees en el mundo. Eso es sembrar el reino de Dios, que crezca el reino de Dios en medio de nosotros, como esa semilla. Que tú eres consciente de que estás, maravilloso, porque podrás entrar en ese camino. Que no eres consciente, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no es lo ideal, pero bueno, Dios no te va a dejar porque tú no seas consciente de eso. Santiago, imagínate, yo estoy ahora detrás de la pantalla. Santiago, me has convencido. Veo los valores cristianos muy buenos, veo que no me han educado la fe y me gustaría aprender más. Una persona que estuviera interesada, ¿cómo se adentra la fe? ¿Cómo se adentra la religión cristiana? A ver, no es cuestión de convencer, eso yo ya he renunciado a convencer a nadie, Es cuestión de, bueno, pues exponer eso, ver que Dios está interesado en nuestra felicidad y animarse a conocer a Jesús de verdad. Es decir, yo creo que
El secreto de todo eso está en conocer a Jesús. Y conocer a Jesús, bueno, lo conocemos a través del Nuevo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento. Es decir, si vas conociendo a Jesús, descubres un hombre maravilloso. Es decir, alguien, bueno, que es, no sé, plenitud de lo que es el ser humano. Si pensamos el ser humano completo, ese es Jesús. Y enamorarse de Jesús en el sentido de que, ostras, es que eso Jesús lo hace por mí también. Que eso lo descubres, es decir, Jesús, insisto, a través de los evangelios, pero también a través de cómo Jesús ha cambiado la vida de muchas personas. Pero eso sigue pasando hoy. Sí, totalmente. Y a lo largo de la historia, y hoy sigue pasando. Hay muchas personas que el encontrarse con Jesús les ha cambiado la vida. Bueno, pues esos dos elementos son dos testimonios muy potentes de quién es Jesús. Y al final es lo que te comentaba, lo poco que he podido saber de Jesús es una persona que ha obrado y ha hecho el bien y era humilde, y los valores que quiere aportar a la sociedad me parecen muy buenos. Que luego haya cosas que me puedan convencer más o menos de la Iglesia Católica, eso ya es otra cosa, pero por eso muchas veces defiendo de que, y me da pena que se esté perdiendo fe en Occidente, porque al final el objetivo, el para qué, es bastante puro y es ayudar a los demás, y la gente desesperada que no le encuentre un sentido a la vida, o mismamente hablaba con un psicólogo que traje al podcast, que es un pionero en adicción a pornografía y demás, él lo decía, que se están perdiendo valores en la sociedad occidental, y muchos de esos valores que promulga el cristianismo me parecen muy buenos, y por eso te hacía la pregunta de cómo adentrarse a la fe si hay alguien que le interesa. Bueno, los valores son una forma de adentrarse al cristianismo. Es decir, evidentemente uno ve a Jesús, escucha a Jesús, lo ve como un hombre ejemplar y eso es una forma de acceder. Pero no te puedes quedar con eso. Porque incluso solo con eso, a ver, ya es mucho, pero solo eso necesitas descubrir a Jesús como el Hijo de Dios. Porque ese paso es el que te da una plenitud. Es cuando ya, sin eso, Jesús es un buen hombre, es un gran hombre, pero termina como todos los hombres. Ese es el gran paso que hay que dar. Y no tenemos esperanza. Si Jesús solo es un gran hombre, estamos perdidos, entendedme bien, porque todo se acaba. Pero si somos capaces de dar el salto de decir, es que además de ser un gran hombre, es que tiene una respuesta para la muerte. Nos lo ha dicho. No solo lo ha dicho, Él ha resucitado. Claro, ese paso ya cambia las cosas, cambia la perspectiva, cambia la mentalidad, cambia la manera en que ves a Jesús, cambia la manera en que ves al mundo, cambia la manera en que te relacionas con las personas. Y cambia, pues, tu manera de vivir. Pero claro, hay que dar ese paso. Yo, Santiago, yo estoy seguro que alguno que está viendo esta entrevista dirá, me he quedado con que al principio este chico ha dicho que están en un castillo del siglo XV. ¿Qué narices hacemos aquí? Y me parece súper interesante este último bloque, tu labor como director, que bueno, este año ya eres exdirector, has delegado, como el Colegio Mayor de San Juan de Ribera. San Juan de Ribera, no lo quería decir mal. Básicamente lo voy a intentar explicar un poco y resumir, y ya te damos la palabra a ti. Este es un colegio en el que, un compañero mío de clase de medicina se hospeda, en el que únicamente hay 17 integrantes. Se entra a través de unas pruebas de acceso y te becan al 100% tus estudios. Y se tiene en consideración una renta baja de tus familiares, y es auténticamente fascinante que yo me meto a buscar en internet y todas las personas, o la gran mayoría de las personas que han salido de aquí, abogado de Estado, catedrático de no sé qué, no sé cuándo, ha salido ministros, del presidente del CSIC o director de todo, pero una lista interminable, y me parece, ostras, súper interesante esta labor que haces aquí. Me gustaría aprender un poco más o entender qué es lo que se hace aquí, cuál es el objetivo detrás de todo esto. La primera pregunta que tengo para empezar esto sería, si toda esa gente que ha acabado ostentando puestos tan grandes
¿eran ya o estaban ya destinados a hacer eso antes de venir aquí o fue el paso por este sitio lo que los propulsó de alguna forma? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿eh? Obviamente, la selección de los colegiales es un paso muy importante, es uno de los elementos de... Pero pensad que cuando nace el colegio nace en 1916, entre la primera promoción, ¿eh? Entonces, nace con una inquietud. Y es, Carolina Álvarez, que es la fundadora del colegio, con su testamento quiere dejar su patrimonio para mejorar la sociedad. Y para mejorar la sociedad, uno de los elementos más importantes, uno de los más básicos, es cuidar la formación de los jóvenes. Es decir, si tú tienes los jóvenes bien formados, esos jóvenes van a ser vectores de transformación de la sociedad. Y entonces lo que hace, inspirándose en una obra que había hecho San Juan de Ribera del siglo XVI, para la formación de sacerdotes, pues algo inspirado en eso, pero para jóvenes que quieren estudiar cualquier carrera. Y es dar la posibilidad de jóvenes con escasos recursos económicos y capacidad para el estudio de poder acceder a la universidad y a partir de ahí, con una profesión y con los valores que han vivido, pues poner su conocimiento y su vida al servicio de esa sociedad. Es un poco la inspiración, es decir, la transformación de la sociedad a través de la formación de los jóvenes. Entonces, el perfil de los jóvenes que acceden a nuestras becas es un joven, ahora ya chicos y chicas, que son buenos estudiantes, que tienen muy buen expediente. Entonces, a veces se piensa que un chico brillante, pues ya lo tiene todo hecho. Bueno, ojo, porque a veces encuentras chicos brillantes que tienen muchos problemas, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos visto también un chico con muy buenas notas en el bachillerato que es rechazado, que es el empollón, que la gente se mete con él y le da vergüenza estar en una institución en que nadie se avergüenza de sacar buenos resultados, de sacar buenas notas, sino todo lo contrario, hace que te encuentres a gusto. Hace que te relaciones con chavales, con chicos y chicas que tienen tus inquietudes de otras materias, no son todos de la misma materia. Eso te enriquece mucho y te estimula, ¿eh? El que estés con distintas generaciones de jóvenes, unos que ya están acabando, otros que no sé cuántos, pues te ayuda también a decir, ostras, tú esta beca que has encontrado o esto cómo, y eso te ayuda, te estimula y hace que tú también progreses en eso. Es decir, estimular el talento y todo eso, eso también ayuda. Claro, porque las plazas para entrar son limitadas y lo que hacéis aquí son como unas oposiciones para poder entrar. Básicamente. Y una pregunta que yo le comenté a mi compañero que está aquí es si era necesario creer en Dios o ser católico para poder entrar. ¿Es uno de los requisitos? Bueno, históricamente uno de los requisitos es ser cristiano, católico, es uno de los requisitos. Hoy día también está muy presente eso. Y obviamente, por lo menos es importantísimo que el que acceda al colegio sepa esta institución, los valores que tiene. Obviamente nosotros formamos en los valores cristianos. Entonces, y gracias a que tenemos los valores cristianos, pues acogemos a las personas y les ayudamos a crecer. ¿Y se puede entrar siendo ateo si sacas muy buenos resultados en esas oposiciones? Bueno, eso tendríamos que verlo y también tú, ¿cuál es tu actitud? Es decir, si eres si es alguien que dice, no, yo a mí... Claro, un fanático de los que hablaban. Quiero que me hablen de no sé cuánto, pues chicos, a lo mejor este no es tu lugar de hoy. Es decir, nosotros te acogemos y te ofrecemos lo que somos y tenemos. Si eso te ayuda a ti, bienvenido seas, pero no nos hagas ser lo que no somos. Eso sí, es importante. Y luego también imagino que hay una serie de requisitos para quedarse dentro del centro para acabar la carrera. ¿Cuáles serían esos requisitos? Pues principalmente, es decir, llevar una continuidad, sacar un nivel de notas, alto, para poder continuar renovando la beca. Y eso es un estímulo también. A veces es un hándicap también, claro, a veces la gente siente una presión, hay que ser cuidadoso, es decir, si no está la presión, uno se relaja.
Si está la presión, uno se agobia. Entonces hay que guardar ese equilibrio para que la gente te dé sí. Además, lo bueno de todo es que al final, es decir, es tu expediente. Es decir, si te esfuerzas y todo eso, que es tu expediente. Yo he escuchado que tienen que ser un 60% de las asignaturas matrículas. ¿Eso es así o es...? No, matrículas tampoco. Sobresalientes. Sobresalientes. Bueno, clásicamente se habla de 2/3 de sobresalientes de las notas, sí. Es duro, Sí. No se hace carrera como medicina. Pero bueno, está la gente normalmente lo consigue, sí. Y a nivel pedagógico, que venimos diciendo mucho en la sociedad española durante los últimos años, que la educación tiene muchos problemas, que habría que analizarlo. Sí, no está claro. Pero en una época donde al menos hay dudas y nos estamos replanteando esa educación, ya que aquí os dedicáis, en cierto modo, también a formar a los alumnos, ¿qué consejos crees tú o qué cosas más importantes tenemos que tener en cuenta a la hora de educar y formar a nuestras generaciones? Buena pregunta. Vamos a ver, para formar a las personas hay que tratar a las personas como personas y hay que cuidar las relaciones. Eso es muy importante, muy importante. Y eso, tenemos que aprender a respetarnos, a tenernos en cuenta unos a otros, a ayudarnos. Es que eso es la base. Y tenemos que ser cuidadosos también con el uso de las tecnologías y de los teléfonos. Por ejemplo, en nuestro comedor no se puede sacar el móvil para nada durante las comidas y las cenas. ¿Por qué? Porque tengo que hablar con los que tengo delante. Ahora son mi primera prioridad. Si no, yo estaba en comida, que la gente está con su móvil, es tristísimo. Porque no se establecen relaciones. No, deja el móvil, ya tendrás tiempo para verlo. Ahora habla con el que tienes enfrente y con el que tienes al lado. Interésate y pregúntale. Bueno, pues eso es muy importante. En un mundo en que estamos individualizándonos en exceso, hay que cuidar la relación y hay que ver cómo la relación nos hace crecer y nos hace, no sé, sentirnos más queridos y más seguros y cómo tú me puedes aportar cosas y yo te puedo aportar cosas. Eso es muy importante. ¿Y cuáles son las consecuencias que ves a ese individualismo? Pues el individualismo, una de las cosas que hace, además de aislarnos, problema de la soledad, y ese problema de la soledad también hace que el individualismo produce soledad y además produce que yo solo piense en mí mismo, con lo cual me aísla más aún, porque nadie quiere estar al lado de un egoísta. Y después hace que yo al final digo, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Lo que decíamos, problemas de la depresión, problemas de suicidio, todo eso tiene que ver con todas estas cosas. No digo yo que sea la única consecuencia, pero todas esas cosas. Y aquí yo creo que falta un pilar fundamental que es, yo creo, el que más peso tiene, o al menos para mí, voy a decir mi opinión personal, que es el hecho de no pensar. En nuestra sociedad tendemos a no pensar, pero no porque no queramos pensar, sino que nos atiborran a estímulos. Estamos en el metro mismamente, yo miro música, mirando vídeos, y el hecho de no pensar, yo estaba pensando, ¿cómo le podría explicar yo a mi prima pequeña esto? O a un amigo pequeño que tengo que le gustan las motos. Yo pensaba, no sé, mismamente en la bujía de una moto, que se puede ensuciar un poco, que viene a representar nuestros problemas, y me puede fallar de vez en cuando al arrancar la moto. Y la cosa es, si yo no pienso en, ostras, ¿qué le pasa a mi moto porque no está arrancando bien? Si no me paro a pensar cuáles son mis problemas, no los voy a poder resolver. Y si tengo ese problema de que la bujía, imaginemos, está engrasada y no arranca la moto, y me pongo a evadirme con redes sociales, con pornografía, que es lo que tenemos a nuestro alcance y que estamos educados desde pequeños con eso, pasa una cosa, y es que la bujía se va engrasando más, hasta el punto de que no vas a poder arrancar la moto. Y me parece que es muy importante, como ha dicho Eugenio, como han dicho el psicólogo mismamente, Juan Gil, parar a pensar, a reflexionar. Y me parece que es un tema muy importante. Muy importante, muy importante. Fíjate, tenemos miedo al silencio. Porque el silencio nos lleva a estar con nosotros mismos y hacernos preguntas para las que no tenemos respuesta. Y eso nos da miedo. Entonces preferimos evitar el silencio. ¿Y eso cómo se hace? La hiperactividad.
¿eh? El estar continuamente, porque cuando me paro, tiemblo. Y entonces eso nos provoca. ¿Por qué? Porque me voy a plantear preguntas que no quiero plantearme, porque no quiero... Claro, eso es terrible. Eso es terrible. Tenemos que aprender a parar, a hacer silencio, a reconciliarnos con nosotros mismos, a entrar en nosotros mismos. ¿Eh? Si tú te atreves a entrar dentro de ti, puedes llegar a descubrir esa presencia de Dios que os decía antes. El problema está en que tengo miedo de esa introspección, de ese quedarme a solas conmigo y descubrir que no hay nada en mi interior, descubrir cosas que no quiero mirar. ¿Eh? Y entonces, como no quiero mirarlas, porque si yo descubro algo malo en ti, digo, mira, con Orestes, ¿cuántas menos relaciones tengo? Orestes. Mejor. Es decir, yo, si descubro algo mal que no me gusta en la persona, con separarme de ella. Pero ¿y si lo descubro conmigo? No puedo separarme de mí. Y eso me da pánico. ¿Eh? Y eso a veces nos genera mucha tensión. Pero sí, hace falta pararse. Antes de hacerte la última pregunta, y no sé si Andrei tendrá algo más para aportar, me gustaría concluir algo que me ha surgido ahora a la mente, pero que me resulta, no sé, bastante gracioso, por ponerle una palabra. Y es que voy a poner el ejemplo, tanto el filósofo que trajimos, que era Eugenio, como el psicólogo que traje, que era Juan Gil, como mismamente tú, tenéis un objetivo muy parecido, que es el ayudar a los demás. Y muchas veces nos centramos en, no, es que este piensa de esta manera y este de esta otra. Y al final yo creo que lo que cuenta es la intención y las acciones. Da igual que vengas de este punto, de este otro, si tu intención es ayudar a una persona, al final, Vendrás el camino. vamos a... Sí, a veces nosotros estamos en una sociedad muy polarizada. Muy polarizada, que es como tú piensas así, y yo no tengo nada que ver contigo. No tengo nada que ver contigo. Párate a escuchar. Necesitamos pararnos a escuchar. Porque nuestras inquietudes son comunes. Y a lo mejor nuestros caminos son distintos o las soluciones, pero la inquietud es la misma. Si yo te dejo mi tiempo para que tú me hables y me atrevo a escucharte, estoy haciendo una cosa muy importante. Porque te estoy dando algo muy precioso para mí, que es mi tiempo. ¿Eh? Entonces, te estoy respetando y te estoy considerando como alguien digno de ser escuchado. Eso ya es un camino muy grande. Sí. Entonces, eso es muy importante, que aprendamos a escucharnos y no estaremos de acuerdo en todo, pero podremos hacer caminos juntos. Lo hablaba mismamente ayer con Andrei, te hablo de una visión sesgada desde España, desde Occidente, pero somos muy criticones. Criticamos a este por esto otro, criticamos y al final yo creo que lo que importa es el para qué haces las cosas, la intención, lo que hablábamos. Última pregunta que te hago, Santiago. Desgraciadamente, me gustaría alargarlo, pero sé que tienes una agenda muy ocupada. Un consejo que puedas darle a los jóvenes, que principalmente la audiencia en este podcast es joven. ¿Puedes mandarles algún consejo o alguna conclusión que quieras hacer? Bueno, no sé, que es muy importante que descubran que su vida tiene un sentido, que hay alguien que les quiere, que no tengan miedo, aunque vean que el futuro es incierto, no tengan miedo, no hay que tener miedo a eso, hay que pensar que ese que nos ama nunca nos va a dejar, entonces que no estamos solos, ¿eh? Y eso es muy importante. Y que no tengan miedo a entrar en sí mismos, a escucharse, a mirar su corazón, ¿eh? Que no tengan miedo a mirar ese corazón con honestidad y con profundidad. Amén. Vamos.